Ok. Eh, Nos habíamos quedado revisando lo que son los conceptos de la timpanometría. Ya habíamos revisado un poquito de lo que eran tener, pero sí me gustaría como que recordarles un poquito el fundamento del estudio. Pues como ya sabemos, la timpanometría, su principal función es medir la complianza de la membrana timpánica, es decir, que tanto la membrana cede ante un estímulo, en este caso sería un estímulo mecánico, y eso pues nos va a dar diferentes parámetros. Como ya vimos, es un estudio para el cual no se necesita la insonorización, es necesario realizar la otoscopía previa, se debe explicar al paciente bien la prueba, en qué consiste, qué es lo que va a sentir, que debe evitar ciertos movimientos, sobre todo los masticatorios y sonidos intensos. Ya les había comentado, dolor, mareo, y se va a utilizar una sonda con una oliva de protección de caucho silicona que tiene el objetivo de crear un, un sellado hermético dentro del conducto auditivo externo. Se va a localizar la membrana timpánica y se va a dirigir la oliva hacia este. Una vez que la sonda queda perfectamente adaptada al conducto auditivo externo, pues se va a iniciar la prueba con un tono sonda de 226 hercios, que es de esta manera es como se va a iniciar el estudio. Y bueno, esto era lo que anterior, lo que son lo que es la clasificación de Yerger, de las curvas, que es la más utilizada, que va morfología normal de 0.3 a 1.6 centímetros cúbicos. La presión, no sé si se ve por ahí el, el apuntador, creo que el pico de la curva está situado exactamente. Perdón, creo que me sacó de la computadora, es que estoy en la computadora y en el teléfono. Ah, sí, me sacó. Ya, una disculpa. No sé. Como les decía, las curvas tipo A, que son las curvas de morfología normal. Como vemos aquí, el estudio pues nos indica cuál es el tono que se utilizó, que es el tono sonda,
nos indica el volumen del conducto auditivo externo, nos indica la presión máxima a la cual está llegando el pico de complianza de la membrana timpánica y el volumen también de esta. Vimos también que otro tipo de curva tipo A es la AS, en la cual también es una morfología normal, pero aquí la complianza va a estar reducida. Aquí lo significativo es que vemos que el pico es mucho más bajo. Se encuentra el pico de complianza a 0.2 mililitros de volumen, estando igualmente en 0 decapascales en el eje de las X. Esto es indicativo de posible fijación de la cadena osicular, otoesclerosis, secuelas postotíticas, timpanoesclerosis y adherencias. Creo que una forma práctica de verlo es como nos había explicado la doctora, pues la curva nos indica qué tanto se llega a estirar o a elongar la membrana timpánica y pues en estos casos donde la movilidad de la cadena osicular está reducida y limita como tal la movilidad de la membrana timpánica, pues vemos que la curva, el pico de la curva termina siendo un pico muy pequeño porque pues el tímpano no llega a ceder tanto ante la presión. Ahora, tú comentas que la punta de la curva va a estar en 0 decapascales. Em, a ver, Yali Joana, ¿eso es correcto? Bueno, el pico de la punta estaría en 0 cuando cuando la compliancia es normal, tengo entendido. De acuerdo a cómo se vaya moviendo, o sea, puede moverse hacia, por ejemplo, a valores positivos o a valores negativos esa punta, de acuerdo pues a lo que se está evaluando en el timpanograma, pero yo tengo entendido que en 0 estaría, o sea, eso nos hablaría de que está, por así decirlo, normal, y sería lo que correspondería solamente a la de tipo A. ¿Siempre en 0? ¿Solo 0? No, No sé o si me... sea, ese A ver. pico, de acuerdo al tipo de las gráficas, puede moverse, o sea, puede moverse a -200, a -400, o a valores positivos, a +200. O sea, O me sea, refiero a que que si cae que si no cae la punta de la curva en 0, si no cae en 15, en +15 o en -15, ¿ya no es curva tipo A? ah, pues yo tengo entendido que no, no sé cuál sea como el rango de referencia, O pero sea, bueno, creo que, porque creo que ¿por sí, qué? perdón, sí puede ir hasta -20 o hasta +20 y todavía se A puede ver, considerar ¿quién como tiene normal. otra cifra? ¿Quién tiene otro valor? ¿Qué El, dice la clasificación de la, Yerger? A ver, ¿quién está hablando? Lisbeth, la confianza puede ser de 0.3 a 1.6 centímetros cúbicos ¿La qué tipo? en la tipo A. ¿Y las presiones? Las presiones pueden ser de -50 a +100. ¿Quién tiene otra cifra? Y eso lo comentamos la clase pasada. Doctora, sí es cierto, yo ya Ajá. lo encontré. Había comentado que lo normal, tanto para lactantes o para adultos, era de -50 hasta +50 decapascales. Pues ahí está, o sea, no es que lo hayas encontrado, se supone que si lo están estudiando, y esa era la pregunta, Juan, si se supone que dominas el tema porque tú eres el que lo vas a presentar, te sabes muy bien la clasificación de Yerger y las otras clasificaciones. Hay más clasificaciones, les dije, bajen un artículo de la revista española. ¿Quién lo encontró? ¿Quién de ustedes lo tiene? Yo tengo uno, doctora, de la Asociación Española de Audiología, y es que
ahí justamente en los timpanogramas, en la que dice tipo A, maneja que lo normal es de menos 20 a más 20 y menos 50 a menos 50 a más 50, de acuerdo a otros autores, siendo los niños hasta 150 decapascales. Ok. Acuérdense que yo les dije, yo uso la de Yerger. Y la de Yerger inicialmente decía menos 50 a más 100 o al revés. Pero pues presentó una modificación y la que nosotros ocupamos es la que dice de más 50 a menos 50. Porque pues ustedes como ya están en posgrado tienen que investigar. A eso se dedican, no nada más a transcribir un texto, sino a investigar un poco más allá. Es lo que los distingue como médicos de posgrado, los distingue en una residencia médica, ir más allá de lo que se les está pidiendo. Y esta parte no es nada más la clasificación no es con base en la punta de la curva, sino también en qué presiones cae la curva, y eso lo vimos la clase pasada. Entonces, y no es nada más el movimiento del tímpano o de la membrana timpánica, sino también del complejo tímpano osicular. Ok, adelante, continúa, Juan. Ok, nos quedamos. La siguiente clasificación son las curvas tipo B, en las cuales en estas la morfología va a ser totalmente aplanada. Esto nos va a indicar posible ocupación del oído medio por derrame seroso o mucoso, y también se va a presentar en aquellos casos de oídos con timpanoesclerosis. Y como vemos en estas, pues no hay como tal un pico muy prominente, y pues la compliance está reducida casi a cero, alterando eso la morfología de la curva. ¿Qué es timpanosclerosis? Es la formación como bueno, al menos lo que yo vi, el endurecimiento de la membrana timpánica. Secundario A. Pues puede ser un proceso degenerativo por la misma edad. Es la causa más común que yo encontré. Eso es mentira y tú lo sabes, porque no dice eso que como tal, o sea, la timpanosclerosis se forme por causas degenerativas. En dado caso, por causas degenerativas, podría engrosarse la membrana timpánica, sería en su totalidad. Y sí, podría disminuir la movilidad, pero no es la causa más frecuente. Si la membrana timpánica es deducción, si la membrana timpánica es una estructura que se mueve, ¿qué pasa cuando hay una perforación o una ruptura de esa estructura? Hay una cicatriz. Y después de la cicatriz, en las cicatrizaciones, ¿qué se liberan? ¿Qué pasa en una cicatrización, Juan? Pues hay una alteración en la estructura, ya no se regenera de la misma manera, hay adelgazamiento de la membrana, que es lo que yo conozco, o sea, me encontré como el ¿Qué tímpano célula? monomérico. Bueno, que no es tan monomérico. Si fuera monomérico es todo lo contrario a un engrosamiento. Monomérico es una parte, es una zona que se vuelve como se llama neotímpano, un nuevo tímpano. Monomérico es que solamente tiene una capa. Y en la timpanosclerosis, dices tú, son cambios estructurales en la membrana timpánica. Tú Sí. comentaste secundario a procesos degenerativos. No es la primera causa de timpanosclerosis. ¿Qué se libera cuando hay una ruptura de la membrana timpánica en un proceso inflamatorio? ¿Qué células se liberan? ¿Quién lo ayuda?
¿Qué células se liberan en un proceso de inflamación? Los leucocitos. ¿Y qué más? Para poder cicatrizar. ¿Fibroblastos? ¿Los qué? Es que se cortó, no terminé de oír, escuché solo el final. ¿Fibroblastos? Exactamente. Y si los fibroblastos se juntan, ¿qué forman? Hacen una fibrosis. Entonces se forma una cicatrización que visualmente podemos observar como unas placas blanquecinas, como si fueran pues finalmente es una cicatriz, como si fuera un fibroma. Entonces, o sea, es una fibrosis, pues. Ahorita en este momento se me fue el sinónimo, el adjetivo, mejor dicho, pero otros autores le llaman miringoesclerosis, timpanoesclerosis, son sinónimos. Y ¿cuál es la diferencia? Y obviamente, si en una fibrosis, pues va a haber una cicatriz, va a haber una disminución en la movilidad, va a aumentar la masa, va a aumentar la resistencia. ¿Y qué es una autoesclerosis? ¿Cuál es la diferencia entre una timpanoesclerosis y una otosclerosis? No están obligados a saberlo, pero bueno, ya son médicos. ¿Quién sabe esta respuesta? ¿Quién sabe esta diferencia? La diferencia entre una timpanoesclerosis y una otosclerosis, timpanométricamente, la curva se va a ver igual. No, la verdad no conozco la diferencia, doctora. Permite, es que estoy en clase. ¿Sí? ¿Alguien más? La timpanoesclerosis como tal está afectando a la membrana y en la autoesclerosis lo que se está afectando es como tal los huesecillos ya no se mueven igual, ya se quedan como fijos. Permíteme un momentito. A ver, doctora, ¿me puedes repetir la respuesta? Por favor, es que me entró una llamada. Que en la timpanoesclerosis está afectada como tal la membrana y en la autoesclerosis están afectadas pues las articulaciones del complejo de los huesecillos, ya no se mueven, se quedan así fijos. Específicamente, ¿cuál articulación? Porque no son todas. O bueno, no son las 2 o 3. Es una nada más. ¿Cuál articulación? Ponle nombre. Mm, no sabría decir. Está fija la articulación estapedial o la estapedio vestibular, la que está la base del estribo. La que está fija o adherida, mejor dicho, a la ventana oval. Esa es una enfermedad con un componente hereditario o con un patrón hereditario que se manifiesta en la etapa adulta. Esa es la autoesclerosis. Y de hecho, muchas veces, o sea, algunos radiólogos dicen datos de autoesclerosis en una timpanoesclerosis y es incorrecto. Miringoesclerosis y timpanoesclerosis es lo mismo. Son cambios en la estructura de la membrana timpánica, que se pueden ver como nosotros le llamamos placas de esclerosis. Se observa esclerosada. Entonces,
podemos encontrar los dos tipos en una misma membrana timpánica. Por ejemplo, tiene un neotímpano en el cuadrante anterior y capas de esclerosis en el cuadrante posterior. Pues sí, es un oído medio que estuvo sometido a procesos inflamatorios antiguos, como una otitis media aguda, una otitis media crónica, una disfunción tubaria. Ajá. Y ahí pues se va a reducir la movilidad porque la resistencia está aumentada y entonces la curva de la timpanometría va a estar disminuida. Que de acuerdo a esa clasificación de la revista española, para quienes ya la hayan ubicado, sí cambia, porque creo que es hasta, a ver quién me dice qué valor tiene la clasificación de la revista española. Por ahí lo pusieron por mensaje, creo. De 0.3 a 1.6 con una media de 0.7, ¿la A o la AS? La tipo A. Ok, y la AS, recuérdame aquí lo tienes, doctor, ¿dónde lo pusiste? Regrésame la diapositiva anterior. ¿Y la AS? ¿Qué valores tiene? No, en eso no encontré un valor. Claro que lo hay. Claro que lo hay. Entonces, revisa por favor el artículo. A ver, vamos a repetir esta clase, doctor Juan. Así como pusiste la tipo A, así tienes que poner de todas. A ver, pásame la curva tipo B. O sea, tampoco aquí la tienes. Que aquí puede no tener, pero algunos autores sí le ponen, es una mínima compliancia. A ver, la otra tipo AD, tu diapositiva, tampoco los tienes. Y no puede ser, porque si no, no estamos hablando de lo mismo. Nada más estás poniendo el ejemplo, pero no estás poniendo los valores. Y quiero que por favor pongas en un cuadro las clasificaciones que te encuentres. Tienes que hacer una mejor investigación. Pon la clasificación de Yerger, es la que más se ocupa. La subclasificación que está ahorita mencionando, porque hay otras variantes en el artículo de la revista española, de audiología, allí también trae otros valores. Otros autores como Feldman o Ferguson tienen otros valores que no se usan, pero vale la pena mencionarlos. A lo mejor nada más otros dos y ya, pero tienes que clasificarlos en una tabla. Tu bibliografía está muy escueta. Y ustedes es una especialidad que ocupa mucho la sistematización, las mediciones. Entonces yo no puedo concluir esto así, como si fuera una embarrada. Se esforzaron mucho para que tuviéramos estas clases y créanme que yo también estoy poniendo pues lo mejor que puedo, ¿no? O sea, el tiempo, me doy el espacio, pero pues veo poco interés en muchos de ustedes, unos cuantos nada más tienen interés. Los que están de vacaciones, ni siquiera el interés por entrar a una clase a la semana, 1 hora 20. Hay un curso de buen nivel porque se trae buenos ponentes, muy relacionados al área de ustedes y solo van unos cuantos. Serían para los que no fueron sus 1,000 pesos mejor invertidos, que se los gastan en cualquier cosa. Felicito a los que fueron, porque con eso están demostrando el interés, la preparación y las actualizaciones es una responsabilidad personal. Así es que por favor estudien.
Porque en la medida en el interés que ustedes pongan en esto, es el interés que yo les voy a poner también. Voy a tratar, doctor, de localizar la bibliografía esta de Lola Isola, este libro que voy a tratar de ubicarlo. Es mucha fisiología en la timpanometría, doctor Juan, y en cuanto lo ubique ya te aviso para que puedas pasar por él Ok, y lo doctor. compartas con tus compañeros. Pero pues eso no significa que no puedas hacer otra investigación y enriquecer tu ponencia con otras bibliografías, y no nada más con esta. Sí, estoy Aunque no buscando, sea... Dime. estoy buscando el artículo que nos comentó de la revista española. De hecho, estas grafiquitas las saqué de un libro que me encontré. Ahí abajo está la bibliografía, que fue de una ponencia igual pero de la Sociedad Española de Otorrinolaringología. Sí, ya la Fue lo que estoy yo llegué a revisando, encontrar. ya la estoy viendo, pero está incompleta, ya lo estás viendo. Ujú. O sea, eso no significa que porque sea internacional va a estar completa, ya lo estamos viendo. Y además el enfoque que yo le quiero dar, pues no es transcribir, es analizar y repasar los apuntes, porque ya en esta clase ya llevamos 2 clases. Ujú. Entonces, así quedamos. Voy a tratar de ubicar el otro libro y descarguen todos esa bibliografía, ese artículo. Y les encargo que lo suban al grupo. Les encargo a los residentes de Córdoba hacer esta investigación y a más tardar mañana, en la mañana, suban ese artículo de la revista española. Por favor. Quiero que me digan el próximo lunes quiénes van a estar presentes de todos los residentes. Para ver si necesito el 90% de asistentes para la próxima clase, el lunes. Entonces, mañana espero el artículo. Doctor, vuelve a hacer otra vez esta clase con todos estos valores y voy a tratar de localizarte ese libro. Ok. Porque realmente son perlas y luego no las encuentras en muchos lados. O sea, bueno, como no es tan, digamos, tan frecuente, es muy específico de nosotros, pues. No solamente de audiología y de otorrino, también de ustedes. También de ustedes. Si no, ¿cómo van a apoyarse dictaminando